Hola. Ahora Oh, sí se le escucha. gracias, gracias, muy amables, muy amables. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Bien, doctor. Bien. Buenas noches, Eh, doctor. ¿Cómo está? buenas noches, qué lindo verles, bueno, por lo menos escucharles. Entiendo que ustedes ya pueden ver la presentación, ¿sí? Que pude colocar ahí. Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Perfecto. Entonces, comencemos, ¿les parece? Comencemos nuestra sesión de esta noche. En la clase anterior habíamos hablado sobre varios aspectos vinculados a la planificación estratégica, como algunos principios, algunos elementos que tienen que orientar nuestro trabajo. Entonces, en esa tesitura, rápidamente, entonces, empezamos a trabajar sobre el objeto mismo de discusión, de análisis, que en este caso es planificar. Y les pregunto ahora a ustedes, y aquí sí me gustaría conocer sus opiniones. ¿Qué es planificar? ¿Qué entendemos por planificar? Doctor, buenas noches. Considero que planificar es reducir el riesgo de una determinada acción, porque podemos de esta manera anticiparnos las consecuencias de un acto. Bien, me gusta ese concepto. Recordame tu nombre, por favor. David Benítez, doctor. Ah, cierto, David. Gracias, David. Excelente, David. Me parece muy bien. Reducir el riesgo. ¿Puedes reiterar lo que dijiste, David? Puede ser, doctor, reducir el riesgo de una determinada acción, porque de esta manera podemos anticiparnos a sus consecuencias, ¿no?, del acto que queremos realizar. Perfecto, de acuerdo. Me parece muy bien. Es un concepto bastante técnico el que tú planteas, porque evidentemente a la hora de planificar y establecer ciertas acciones, reducimos el riesgo durante la acción. Me parece muy bien, gracias David. Más comentarios, colegas, más conceptos sobre la Podría ser, planificación. Sí, Bien, pienso que planificar es trazar el rumbo hacia donde vamos a dirigir algo, ¿no? Para poder tener un objetivo o cumplir un objetivo en realidad. bien, Sharon. Sharon nos dice definir el rumbo, me gusta ese concepto. Gracias, Sharon. también, José. también otra sería establecer un objetivo a largo plazo y también determinar los pasos a seguir para lograr ese objetivo, ¿no? Bien, excelente. Establecer un fin, ¿no? Una meta en el largo plazo. Y no solo establecer, sino cómo llegar, ¿verdad? A través de qué pasos. Me parece muy Exactamente. interesante, José. Definimos el rumbo, pero también definimos por dónde vamos a ir, por dónde vamos a llegar, ¿no? Y de eso vamos a conversar esta noche. Excelente, están muy lúcidos esta noche, muy bien, conceptos bastante acertados. Bien, Gracias. entonces, no, a ustedes, José, David, Sharon, y bueno, espero que también los otros colegas puedan participar en el desarrollo de nuestra sesión. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué es planificar? Y aquí hay algunos elementos, ¿no?, que ya hemos planteado y que vamos a recuperar en función de los aportes de ustedes. Entonces, número uno, un concepto genérico: la planificación es la capacidad de anticiparse al futuro, ¿sí? Es decir, yo me adelanto y por tanto puedo marcar, definir, diseñar, crear el futuro, ¿no? Me anticipo al futuro. Es esa capacidad, esa habilidad. Entonces la planificación implica una competencia, una destreza, una habilidad para poder diseñar, en este caso, ¿no?, anticipándome al futuro. Me parece que es un tema sumamente importante porque habemos personas que improvisamos, ¿no? Pero en este caso la planificación es un proceso técnico y, como habíamos dicho en la clase anterior, también es un proceso de fe. Perfecto, sigamos. También, cuando hablamos de planificación, podemos mencionar que planificar es diseñar un futuro deseado. Esto me parece clave también, ¿no? Diseñar el futuro deseado. Entonces, cuando planificamos, nosotros lo que hacemos es definir a qué futuro queremos llegar. Esto me parece también clave, porque ya el futuro está en nuestras manos. ¿En qué sentido está en nuestras manos? El futuro está en nuestras manos en la medida que tú
establezcas cómo quieres tener ese futuro, ya sea a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar y en este caso a nivel organizacional. Seamos parte de una empresa pública, una institución, una organización pública o una empresa privada o una asociación, un conjunto de personas que conforman un grupo, por tanto también necesitan definir un futuro deseado, ¿ya? Y acá algo que ya mencionó José, que me parece clave, ¿no? Identificar las formas de lograr. Entonces, definimos el rumbo, como mencionó Sharon, definimos el rumbo, por supuesto que sí, pero también qué mecanismos, qué pasos, qué algoritmo es sinónimo de procedimiento, qué procedimientos llevamos adelante para cumplir con esa finalidad, con ese objetivo, con esa meta, con ese rumbo, ¿ya? Ahora bien, y aquí hay un elemento interesante, ¿sí? Que me parece también clave considerar ahora. Hablamos de la planificación como un proceso de toma de decisiones anticipadas. Esto me parece también fundamental, queridos amigos, colegas. ¿Por qué? Porque evidentemente implica establecer qué voy a hacer, qué voy a decir, cómo lo voy a hacer. Entonces estoy hablando de un conjunto de decisiones anticipadas, con un conjunto de decisiones previas, anteriores, sobre los resultados que se quiere lograr, ¿ya? Entonces aquí hay tres elementos que nos ayudan a entender la importancia de la planificación, ¿sí? La importancia de los planes. Ya en la sesión anterior habíamos hablado de cuán necesario es manejar herramientas, técnicas. Vamos a mirar, ya estimo yo desde la siguiente clase vamos a empezar a manejar técnicas de planificación, herramientas de planificación, estrategias, porque no hay una sola, hay varias, ¿ya? Pero no podemos trabajar esas herramientas si no tenemos claridad respecto de a dónde queremos llegar, cuál es nuestro propósito, cómo debemos actuar, ¿sí? Entonces, porque las técnicas son instrumentos, son herramientas, son formas, ¿ya? Pero más que porque si yo manejo la herramienta, ¿ya? Y no sé qué voy a hacer con la herramienta, entonces ahí hay problemas, ¿no? Lo más importante es saber qué quiero lograr, a dónde quiero llegar, cómo llegar, y luego las herramientas se adecuan, ¿sí? Se utilizan conforme a los objetivos, ¿ya? Bien, seguimos avanzando entonces. Aquí yo, como les dije la otra vez, queridos amigos, colegas, compañeros, por favor, si hay algún comentario, alguna pregunta, ustedes siéntanse libres de interrumpirme sin ningún inconveniente, ¿ya? Muy bien, seguimos avanzando entonces en nuestro módulo de planificación. Bien, y acá hay una frase, ¿no? Interesante que seguramente han visto ustedes en el material, pero lo planteo de nuevo. Nunca andes por el camino trazado, ¿sí? Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde otros fueron. ¿Qué les parece esta reflexión? ¿Cómo podríamos interpretar esta reflexión? Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. ¿Cómo podríamos interpretar esta frase, colegas, amigos, compañeros? Buenas noches, doctor. ¿Se refiere a algo de innovar? ¿Ya? ¿Claudia? De ser, ajá, sí, buenas noches. De ser pioneros, ¿no? Y que sea que sean otros que nos sigan, no nosotros seguir, digamos, a otros. Bien. Tal es el caso, por ejemplo, del fundador de Facebook, ¿no? Ajá. Y ahí todos lo siguieron claro, a su idea, porque antes era loca, ¿no? Una idea loca. Ajá. Bien, Claudia, me gusta el concepto que tú planteas. Y claro, Claudia tiene razón. Y bueno, esto, acuérdense de Graham Bell, un gran inventor también, ¿no? Evidentemente, Claudia, tienes toda la razón cuando mencionas, de pronto hay que crear otros caminos, cambiar, innovar, modificar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto cuando seguimos por otros caminos, o mejor dicho, por el camino trazado por otros, ¿sí? En realidad vamos a llegar a lo mismo. Bien, ¿algún comentario más además del de Claudia, por favor? Licenciado, buenas noches. Alejandra le habla. Alejandra, sí, por favor, adelante.
Bueno, con esta frase esto también nos quiere decir que si seguimos por los pasos que otros ya han trazado, vamos a llegar al mismo lugar sin conocer otras perspectivas, otros panoramas, etcétera. Por eso es mejor que, como dijo la compañera, innovar, trazar nuevos caminos, etcétera. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, Alejandra, lo que me gusta cómo piensas, Alejandra. Claudia también, imagino que los demás también, Telma, Lía, todos los que estamos acá en el grupo. Ahora yo les voy a plantear lo siguiente. Les voy a hacer esta consulta. Ustedes ya me caen muy bien, así que me animo en la confianza que ya tenemos de hacerles esta pregunta. ¿Cómo llegan ustedes a su trabajo? Supongamos, ahora hay pandemia, imagino que están con teletrabajo, pero normalmente, ¿cómo llegan al trabajo? A ver, le pregunto a Alejandra. Alejandra, ¿tú cómo llegas al trabajo? Es decir, ¿vas en minibús, perdón, allá, si estás en Santa Cruz? ¿De dónde eres, Alejandra? Yo soy de Oruro, pero vivo en Santa Cruz hace ya 12 años. Perfecto. Entonces, imagino que vives, bueno, Santa Cruz es una hermosa ciudad, imagino que vives no tan cerca de tu trabajo, pero ¿cómo llegas? ¿Llegas a pie? ¿Llegas en bus? ¿Llegas en radiotaxi? ¿En móvil? ¿Cómo llegas? En transporte propio. ¿Cómo llegas? Ah, en transporte propio. Muy bien, buena respuesta. Ahora, cuando llegas en transporte propio, ¿por qué calles vas? ¿Por qué avenidas vas? Por las que son menos transitadas para minimizar el tiempo de llegada al trabajo, digamos. Bien, entonces tú ya tienes un camino trazado, ¿sí? Sí. Tú ya sabes por dónde es, ¿verdad? Sí. No sé, por la avenida Banzer, por el tercer anillo externo, no sé, o sea, pero tú ya sabes. Además, hora pico, ¿sí? Sabes que por dónde hay atajos y ya conoces, ¿sí? Además Sí, es práctico. Bien. ¿Qué es lo que quiero decir? Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. ¿Qué es lo que quiero decir? Colegas, amigos, ¿qué es lo que quiero mencionar con esto? Lo que pasa es que los seres humanos naturalmente manejamos automatismos. Nosotros somos seres de costumbres, somos seres de hábitos. Entonces le preguntaba a Alejandra, y Alejandra tiene razón, y todos. Si yo tuviera que ir a pie a mi lugar de trabajo, yo ya tengo mi camino, ¿no? Como hace Alejandra. Alejandra tiene su propio recorrido, ya sabe, es más, ha calculado los tiempos, sabe en qué momento, a qué hora, si sale unos minutos más tarde, es más complicado, etc. Yo mismo, cualquiera de ustedes, o si vamos a algún lugar típico, conocido, digamos, no sé, un lugar para comer, ya sabemos dónde, nos gusta, nos agrada. ¿De acuerdo? Y si vivimos en una zona determinada, me agrada la zona. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que naturalmente los seres humanos somos seres de hábitos, construimos hábitos, generamos costumbres y nos movemos en el marco de esas costumbres. Ahora, y eso sucede cuando nosotros estamos desarrollando formas de comportamiento, modelos de planificación, modelos de organización. En otras palabras, nos sentimos cómodos ya utilizando los mismos recorridos, utilizando los mismos itinerarios, las mismas formas de acción. Ahora, pero además uno me dirá, además, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿está mal lo que estamos haciendo? Bueno, lo que quiero hacer, queridos amigos, es generar una reflexión. Como seres humanos, optamos siempre por la comodidad, por lo conocido. Tenemos esa costumbre. Y no está mal, está bien, porque eso simplifica las cosas. Porque ¿qué pasaría si Alejandra cada día escoge un recorrido diferente? ¿Qué pasaría, Alejandra? Si de pronto un día tú dices, bueno, como en la clase estamos viendo de que es importante innovar, cambiar, diversificar, hoy voy a cambiar de recorrido y pruebas por nuevos caminos. ¿Qué dices? ¿Qué opinas, Alejandra? ¿Te iría bien o crees que tendrías dificultades? Bueno, lo que pasa es que en realidad aquí en Santa Cruz, por ejemplo, por donde yo vivo, normalmente hay ferias los miércoles y sábado. Entonces ya sé que esos días va a estar el tráfico un caos, ya sea temprano o sea tarde. Entonces esos días sí o sí tengo que optar por una vía alterna
que no esté tan embotellada y que sí me permita, si tal vez no con tanta anticipación, pero por lo menos cumplir con el horario establecido, el horario al cual tengo que llegar. Pero Bien. sí, también, por ejemplo, cuando llueve, que hay avenidas que son muy inundadas, las cuales tienen, qué sé yo, aquí Santa Cruz, por ejemplo, tiene los drenajes que son aquí muy grandes, y evitar esas vías, ¿no? Claro. Por el agua, porque se inunda, digamos. Exacto, complejo. Entonces, de pronto cambias de ruta en función de la presión, en función de los factores u obstáculos. Sí, es cierto. El factor de la situación. Exacto. Sobre los estilos de liderazgo, los estilos de pensamiento de los líderes, de los estrategas. Habemos estrategas con pensamiento rígido, con pensamiento duro. Es decir, esta es la forma de actuar, esta es la manera de hacer, no hay más. ¿De acuerdo? Esto ha funcionado y va a seguir funcionando. Esto está probado, esto está validado. Pensamiento rígido. Conocido, colegas, bueno, y es más, me puedo incluir en esto. Algunas veces yo he confiado mucho en lo que yo sé hacer, ¿de acuerdo? Y he asumido ese rol. ¿Por qué? Porque como ya les comenté, nos sentimos cómodos haciendo ciertas cosas, ¿no? Que seguramente para nosotros ya son cosas probadas, pero es más complicado, requiere otro tipo de actitud cuando buscamos cambiar, modificar y asumir el pensamiento fluido, ¿sí? Este pensamiento dúctil, flexible, un pensamiento elástico, de tal manera que yo, como el agua, pueda adaptarme, pueda cambiar de forma, y en este caso, si llevamos el concepto al contexto propiamente, tomar el contexto de la organización. Habemos jefes, habemos gerentes, bueno, ¿cuántas veces hay gerentes que dicen a la gente se tiene que adaptar a mi estilo? No, en desarrollo organizacional, en gestión empresarial, hoy las nuevas corrientes dicen no. Si una persona ha sido cambiada de lugar y en ese otro lugar asume el liderazgo, puestos de conducción de la organización, debe adaptarse a las características de la organización. Hay errores fatales, graves en líderes, ¿sí? en gente que administra instituciones, cuando pretende que los demás, que todo el equipo de trabajo, el equipo directivo, el equipo operativo, ¿sí? se adapte al estilo del líder, del gerente o del mando medio. 20 horas. Entonces, por eso es importante trabajar con estos dos elementos, estos dos esquemas del pensamiento rígido y el pensamiento fluido, ¿ya? Y el pensamiento fluido, ya volviendo a lo nuestro, tiene que ver justamente con la manera de prever diferentes estilos de planificación, diferentes escenarios, diferentes formas de llegar. ¿Sí? ¿Te parece? Doctor, ahí acotando algo también sería hablar respecto a los paradigmas que muchas veces existen en las empresas, ¿no? Claro. Que decían, ¿por qué lo haces así? Ah, porque antes lo hacía así, yo lo sigo haciendo así y lo voy a seguir haciendo así. ¿Y por qué? No sé, porque el otro lo hacía así y yo lo hago así. Exacto. Sí, totalmente cierto, José. Totalmente cierto, José. Y bueno, y eso es producto de la costumbre, ¿no? De lo consuetudinario. Siempre se hacía así, funcionó, no vemos la forma de que esto se pueda cambiar porque esto se hizo así. Es totalmente cierto. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Sí. Acotando, ¿no?, lo que se estaban comentando, evidentemente todo cambio es bueno, ¿no, licenciado? Pero yo pienso que ese cambio en las organizaciones, en nuestras fuentes laborales, debería ser con mucha anticipación para que nosotros podamos adaptarnos, ¿no? Y no tener el pensamiento rígido que usted indica, ¿no? Como, digamos, un cambio por ejemplo, con el problema que yo estoy atravesando justamente ahora, hay nuevas autoridades y demás, y están cambiando lo que serían los procesos de contratación, pero no toman en cuenta que ahora, en este momento, hacer un cambio a un paso de las elecciones no es dable, licenciado, no es dable. Entonces, claro. Entonces, un cambio siempre es bueno para todos, en el nivel personal, profesional, ¿no? Es bueno el cambio, pero pienso, bueno, personalmente, que debe ser en una institución para un cambio a poder formar a los trabajadores, ¿no? Indicarles con mucho, o sea, no tampoco mucha anticipación, ¿no? Pero
que tengamos un lapso para poder acomodarnos. Bien, Elga, me gusta lo que dices. ¿Por qué? Porque parte de lo que dices, Elga, lo vamos a abordar en una de las clases que tenemos pendiente, como dije hace rato, que se llama gestión del cambio. Pero me anticipo. O sea, el cambio debe planificarse. Eso nos estás diciendo, Elga. Porque si no se planifica, Elguita, te doy toda la razón, eso se llama improvisación, ¿ya? Y los resultados de un cambio intempestivo, un cambio así rápido, sin una planificación previa, los resultados no necesariamente no dan buenos resultados. Exacto, los resultados no son positivos. Eso ya lo dice la teoría, lo dice la experiencia. ¿Ya? Ahí vamos a hablar. El cambio se planifica, porque, ojo, uno podría decir, perfecto, cambiamos rápido. No. En las organizaciones, el cambio se planifica, el cambio se anticipa, ¿sí? El cambio tiene pasos graduales, y es más, se aplican estrategias de gestión del cambio. El cambio se gerenta, lo vamos a ver. Porque si se hace un cambio rápido, intempestivo, simplemente para diciendo órdenes, ¿no? Dando órdenes, esto se hace así a partir de ahora y no hay razones, por qué, argumentaciones o en todo caso mecanismos, estrategias de gestión del cambio, entonces los resultados no necesariamente pueden ser positivos, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a ver qué aspectos son importantes, qué factores hay que tomar en cuenta cuando hay procesos de cambio, ¿ya? A mí me ha tocado dirigir, organizar en instituciones de cooperación, talleres de cambio, de gestión de cambio. ¿En qué sentido? Cambios así mínimos. Por ejemplo, a partir de ahora vamos a utilizar el marco lógico como herramienta de planificación, cuando la gente usaba otra herramienta y eso ya generaba ciertos problemas. No, o a partir de ahora ya estamos utilizando otro manual de trabajo. O como el servicio holandés decía en otra cosa, vamos a usar el SMB Way. El SMB Way es una metodología creada en La Haya que a todos los empleados ahora debían generar o aplicar en sus funciones laborales. Y eso generaba, pues, incertidumbre, miedo y qué decir. Imagínate que eso en el sector público y en sectores estratégicos. Entonces, por esa razón, el cambio se gestiona, el cambio se gerenta, el cambio se planifica. ¿De acuerdo? Disculpe, licenciado, si puedo acotar con un comentario. No sé si sí, claro. Usted o los compañeros han leído el libro ¿Quién se ha robado mi queso? Claudita, claro. Sí, en ese libro todo este tipo de acontecimientos que pasan en una empresa o en la vida de las personas, que a veces hay cambios que sí son de un rato para otro y la gente tiene que moverse, adaptarse, porque si no participa del cambio se queda atrás. Entonces, yo lo he leído y me pareció muy interesante porque a veces nosotros somos reacios a los cambios dentro de la empresa o algo y nos cerramos porque estamos cómodos o nos gusta el ambiente o nos gusta la forma en que va la empresa por nuestro lado, no así en el tema administrativo que tiene que haber un cambio. Entonces nosotros nos acostumbramos a una forma de trabajo y entonces, bueno, cuando hay cambios no somos reacios y eso a veces nos cuesta el puesto de trabajo, nos cuesta agradar al jefe, ¿no? O sea, que él vea que nosotros sí tenemos esa buena voluntad de adaptarnos al cambio. Ese libro es hermoso, enseña mucho, porque hay cosas en la vida y hay cambios trascendentales que uno va a tener que adaptarse y modificarse. Sí, Claudia. Claudia, ¿sí? ¿Está bien? Sí. No, excelente. Gracias, Claudita. Muy buen aporte con ese libro de lectura popular que contiene mucha filosofía. ¿Quién se robó mi queso, no? Es una historia de ratitas y todo lo demás. Pero como tú bien dices, lo que yo destaco también en esa historia es la comodidad que tú mencionas y que incluso cuando se va agotando el queso, ¿verdad? La gente dice, no, nunca ha faltado el queso acá. Esto va a seguir así, esto va a ser normal. Sí, esto no va a cambiar. O sea, la costumbre, ¿no? Al estar bien, al confort. Tienes razón cuando mencionas que de pronto eso nos convence tanto que no necesitamos o no tenemos la necesidad de cambiar. Entonces, como dije hace rato, Claudia, muchas gracias por el aporte tuyo. Ayuda mucho, porque es un libro de reflexión muy sencillo,
de fácil comprensión, pero con unas profundas lecciones, ¿sí? Bien, entonces, como les había comentado hace ratito, vamos a volver a este tema del cambio para más adelante, porque como dije, se gestiona el cambio, se gerenta, ¿ya? Y en esa tesitura vamos a abordar nuevamente la temática desde la planificación. Muy bien, gracias. Seguimos adelante y ahora con todo lo que hemos estado conversando, ya me gustaría un poco, con todo lo que hemos manifestado, ¿no? La pregunta del millón, ¿qué es la planificación estratégica? Y aquí ya les pongo un concepto que me parece clave después de todo lo que hemos conversado. ¿Ya? Número 1, ¿sí? Para empezar, la planificación es un proceso. Y acuérdense que es un proceso. El proceso debe entenderse como un conjunto de pasos, ¿no? Un conjunto de etapas, un conjunto de procedimientos, un conjunto de fases, ¿no? Es un proceso por el que establecemos una ruta. Esto me parece muy interesante, fundamental acá. Aquí voy a poner esto, lo voy a resaltar. Establecemos una ruta a largo plazo, es decir, por dónde voy a caminar más adelante. Ahora, ojo, el largo plazo, ahí yo no estoy muy de acuerdo con el largo plazo entendido como 10 años, 8 años. Para mí el largo plazo es máximo 5 años o incluso máximo 3 años. Antes, les cuento, y seguramente ustedes saben, había empresas, famosas empresas como IBM y otras, que hacían planificaciones a 30 años. ¿Qué les parece? La planificación estratégica era una planificación de largo plazo a los 30 años. Uy, ¿será que ahora se puede planificar a los 30 años? ¿Qué dicen? Pienso que ahora se puede tener una visión a 30 años, bueno. Podría ser, claro, sí. ¿Qué es lo que queremos tener? Pero una planificación detallada, sí, es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque en cuestión de, digamos, de incluso 5 años, 3 años, las cosas pueden cambiar. Si bien tenemos que tener una visión de desarrollo, ¿sí? Una visión, como dice José, ¿sí? Una visión, pero hay que entender también que el futuro puede tener modificaciones. Entonces, hoy los estrategas dicen ya la planificación detallada a 30 años no funciona. Podemos tener lineamientos, podemos tener metas genéricas. Inclusive ya no se habla tanto a 30 años, ahora se habla de 10 años, una planificación estratégica operativa, o a 5 años, los planes, pero sin dejar de tomar en cuenta que yo tengo una visión de largo plazo, ¿no? Una visión como acá en La Paz, no sé cómo ha sido en Santa Cruz, en La Paz el año pasado y el anteaño pasado, el municipio estaba ya esbozando lo que quiere de La Paz en el próximo 2050, digamos, 2050, 2030, 2040. Si bien está perfecto, ¿sí? A largo plazo una visión, una imagen objetivo, sin embargo, la planificación detallada, ¿sí? Necesariamente tendría que estar en un periodo de unos 3 a 5 años como máximo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho en la clase anterior también que el contexto a veces es tan cambiante, tan volátil como esto de la pandemia que ha obligado a cambiar rápidamente muchas cosas, ¿no? Desde presupuestos, mercados, contratación de personal o no contratación, decisiones que tuvieron que tomarse rápidamente, ¿no? Entonces, por eso hay que manejarnos con mucho cuidado en esa lógica. Sí, tiene que haber una planificación en el largo plazo, por supuesto que sí, no obstante, ser conscientes también de que ese plan no es rígido, es flexible, es dúctil. ¿De acuerdo? Y disculpe, Licen, haciendo también una acotación, es bueno que si tenemos un plan de largo plazo, también tener un plan de contingencia en caso de... Claro, de acuerdo, un plan de contingencia es cierto, con todo lo que significan riesgos, ¿no? Ciertos riesgos, ciertas acciones, muy de acuerdo contigo, así es. De eso vamos a conversar también. Bien, entonces, esta planificación estratégica o en el largo plazo, ¿sí? Apunta al logro de objetivos organizacionales, pero aquí hay un detalle también importante, ¿no? ¿De dónde surge? Surge, obviamente, del análisis de la situación presente, ¿sí? Y, obviamente, de la situación deseada en el futuro. Entonces, en otras palabras, la planificación
estratégica tiene que ver con ese puente, ¿no? Un puente entre donde yo estoy actualmente en un contexto real y donde yo quisiera estar en los próximos 3 años, en los próximos 10 años. 3, 5, 10 años, ¿no? ¿Dónde quiero estar? Entonces, una vez que tenga esa idea de futuro, pero no es futuro lejano, sino es un futuro, vamos a decir, con hitos intermedios, entonces yo puedo planificar mi presente. Miro el futuro y planifico el presente, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, la planificación estratégica no es otra cosa que esa relación, ese puente entre lo deseado, el futuro deseado y el presente, a partir de lo que se llama el entorno de la organización, ¿no? Esto es muy importante. Es decir, ¿qué tipo de organización es la nuestra? ¿Es privada? ¿Es pública? ¿Ya? ¿Vendemos servicios? Si es una empresa, vendemos productos, ¿ya? O más allá de servicios, vendemos satisfacción, vendemos felicidad, bajo un enfoque nuevo, ¿no? Que hoy hay para las empresas. Ya no vendemos servicios ni productos, vendemos bienestar, vendemos felicidad, vendemos armonía. O si es una empresa de seguridad, vendemos justamente eso, vendemos seguridad, vendemos tranquilidad, ¿no? Hay un modelo muy interesante que seguramente ustedes lo conocen en negocios, el modelo Lean Canvas, ¿no? El Business Model Canvas. El Business Model Canvas es una herramienta muy interesante para desarrollar modelos de negocios, pero ya no vendiendo productos o servicios, sino vendiendo lo intangible. ¿Y qué es lo intangible? Felicidad, seguridad, armonía, ¿sí? Vendiendo confianza. Ese tipo de elementos hacen que la empresa tenga otra manera de ver el futuro, otra manera de planificar. Por eso decía, mucho depende del tipo de organización en el que nos encontramos. En cambio, si de pronto somos parte de una institución pública, como el caso de Elga nos decía que trabajaba en una institución pública. Si es una institución pública, la norma me dice que yo no vendo en realidad un servicio, no entrego. Yo proporciono un servicio, pero con alto valor público. Y ahí hay un concepto fuerte, ¿no? Del valor público, que no es otra cosa que la generación de opinión en la sociedad, ¿sí? En el usuario del servicio, a partir del tipo de comportamiento de la institución o del tipo de servicio que vende, que mejor dicho, ofrece, que brinda la institución pública. Acá en La Paz tenemos Mi Teleférico o el Puma Qatari. Ese es un muy buen, son dos buenos ejemplos de dos empresas públicas, ¿sí? Que venden. Bueno, ya Mi Teleférico ha sido ya varias veces premiado porque no solo es un servicio de transporte, brinda felicidad, brinda seguridad, brinda agilidad. Entonces ya la mirada tiene que ver con otros aspectos y esa mirada se llama valor público. Entonces, si yo estoy en una institución pública, ¿qué tipo de valor público voy a ofrecer? ¿Y qué tipo de plan estratégico voy a plantear para los próximos 5 años para seguir incrementando mi valor público? Bueno, ese ya es un tema de análisis si se tratara de una institución pública. Y si soy parte del municipio, de una gobernación o de un ministerio, de una unidad descentralizada o autárquica, de la misma manera. Entonces, el tipo de organización determinará, ¿sí? Qué planificación, qué tipo o qué modelo de planificación va a utilizar a efectos de llegar a sus metas, llegar a su visión, cumplir su misión. ¿Ya? Bien, entonces, de eso se trata cuando hablamos de planificación estratégica. Una mirada en el largo plazo, establecer esa ruta a largo plazo entre comillas, como dije hace rato, no obstante, estableciendo también, ¿sí? Ese puente entre cómo voy a llegar, ¿no? El tema de qué forma, desde el lugar donde me encuentro ahora. ¿Ya? Seguimos, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, aquí hay esta figura que un poco refleja lo que estamos conversando, ¿no? Desde un presente determinado, miramos el futuro. ¿Sí? Tenemos esa visión de futuro. Pero ahora, nuevamente, ¿no? La reflexión. ¿Tenemos la lucidez para vislumbrar ese futuro? ¿Cómo va a ser ese futuro? ¿Cómo queremos que sea ese futuro? Y eso tiene que ver con fe, con confianza, tiene que ver con herramientas que voy a utilizar.
En esta figura, qué interesante este señor. Miren, utiliza los ladrillos de la misma pared para subir más allá, para ver más allá y tratar de, por supuesto, perfilar un horizonte de llegada, ¿no? En realidad esto refleja muy bien, con las herramientas que tenemos en el presente, tratar de ver más allá y lograr, por supuesto, trazar un camino para llegar a ese futuro, pero no futuro incierto, ¿no? Sino futuro que nosotros proponemos. Pero un futuro, evidentemente, entre comillas, dúctil. ¿Qué les parece? Un futuro flexible, un futuro dúctil. ¿Por qué? Por la circunstancia, por el contexto, por la situación. ¿Ya? Eso es clave, colegas. Nuevamente vuelvo a la pandemia. El año pasado, Bolivia ha pasado por un momento crítico en la parte política, acuérdense. Yo, la verdad, yo jamás pensé que Bolivia iba a tener un presidente, una presidenta en noviembre. O sea, yo pensé que, como cualquier país democrático, iba a terminarse un ciclo y comenzar otro, pero ya, bueno, no vamos a abundar más en eso, pero ¿a qué voy? Voy a las consecuencias. Acá en La Paz, como en todo el país, hemos tenido paralizadas las actividades, y después, imagínense, al cabo de 2, 3 meses, entre febrero y marzo, llega la pandemia y prácticamente con un mes más vamos a estar con un año, entre comillas, de mucha incertidumbre. Entonces, ¿quién imaginaba? Los otros países quizás han recibido en mejores condiciones la situación de la pandemia porque no han tenido la crisis política que nosotros hemos tenido, ¿sí? Entonces, ¿quién iba a, hace un año o 2 años, vislumbrar estas dos crisis que tuvimos, la crisis política y la crisis sanitaria, y después la crisis educativa? Nos ha cambiado a todos. La suspensión de clases, la clausura del año escolar, la clausura anticipada, después del Poder Judicial que dice, no hay clausura. Y los papás decían, ¿ahora qué hacemos? Seguramente ustedes también han tenido dificultades, los papás convertidos en profesores porque las clases virtuales no andaban. Pero bueno, más allá de todos estos aspectos, ¿hemos podido planificar aquello? No, nuestro plan tuvo que cambiarse a la fuerza. Por esa razón, y lo vamos a ver en la clase siguiente, es necesario trabajar con una mentalidad de planificación dúctil, pensando en escenarios, en situaciones. Por eso hablaba de este futuro dúctil, un futuro deseado, pero no único. Pueden ser varios futuros, ¿no? Entonces hay que tener la flexibilidad cognitiva, la flexibilidad mental, como para decir, muy bien, futuro A, futuro B, futuro C, estas posibilidades. ¿De acuerdo? De eso vamos a conversar en nuestra siguiente sesión. Muy bien, seguimos, ¿no? Seguimos. Perfecto, entonces, esta planificación estratégica, como estamos mencionando ahora, esta planificación se hace justamente, ¿sí?, para responder a los productos o a los cambios, como estamos diciendo, internos y externos, ¿no? De manera que la organización mantenga su productividad y competitividad. Este es, yo creo, el mayor desafío para nosotros como planificadores, ¿no? ¿Cómo logramos con nuestro plan, ¿sí?, responder a estos cambios internos? Y hemos hablado de forma abundante de estos cambios, para que la institución, la organización mantenga su productividad y competitividad. Ahora, algunos de ustedes me dirán, pero Ademar, por favor, tú nos estás diciendo que si yo trabajo en una empresa pública, como el caso de, voy a seguir usando, discúlpame, mi querida Elga, entiendo que tú trabajas en el TC, ¿verdad, Elga? ¿Sí, Elguita? Sí, doctor, sí. Bien, Elga diría, bueno, yo sé que Elga entiende muy bien, pero hay personas que a mí en algún taller me han dicho, pero además yo soy parte de una institución pública, entonces, ¿cómo entiendo eso de la productividad y la competitividad? Me parece que esto es más para una empresa. Evidentemente, el concepto de productividad y competitividad está más vinculado a una empresa de bienes, de servicios. Sin embargo, hoy, colegas, empieza a mencionarse también que las instituciones públicas deben ser medidas por su productividad. Bueno, ¿y cuál es la productividad? En función, obviamente, de su plan estratégico, de su POA, del conjunto de actividades, tareas. El POA ya define qué es lo que tiene que hacer. Y la posibilidad de entregar servicios o bienes, dependiendo de la naturaleza de la organización, con criterios de eficacia y eficiencia, ¿no? Ser más productivo es hacer más con menos, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo una empresa pública o una institución pública puede ser productiva? Y al mismo tiempo ser competitiva. Y ya la palabra competitividad tiene otros aspectos, ¿no? Otros elementos. Y la competitividad tiene que ver con la gestión, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la calidad. Es decir, cómo compito mejor frente a otras instituciones. En el sector privado está claro, porque el mercado es el que me acicata, ¿no? El mercado es el que me anima, me empuja, me impele, me compele, ¿no? En la empresa está claro, porque si yo no soy productivo, si no genero mi producción con eficiencia, sobre todo eficiencia, maximizar los resultados, maximizar la rentabilidad, hacer más con menos, no voy a ser sostenible, no voy a ser una empresa sostenible. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos eso en una institución pública, en una institución, cómo puede llegar a ser productiva y competitiva? Entonces, hay indicadores interesantes. Yo di una clase sobre gestión pública hace unos meses y hacíamos este análisis. Las instituciones públicas tienen que ser medidas, cualificadas para generar productividad y competitividad, pero obviamente con indicadores clarísimos de evaluación. Entonces, la planificación implica justamente eso, utilizar herramientas que permitan, ¿sí?, atender los cambios internos y externos a fin de mantener o mejorar la productividad y la competitividad de la organización. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Y aquí hay otra reflexión, ¿no? Algo que también decía Claudia o Sharon, me parece, ¿sí? Esta reflexión. Si no sabemos a dónde vamos, ¿sí?, cómo vamos y con qué vamos, cuán incierto será el rumbo que tomemos, ¿sí? No sabemos a dónde vamos, meta, cómo vamos, procedimiento, fases, etapas, con qué vamos, herramientas, cuán incierto será el rumbo que tomemos, ¿no? Si no sabemos a dónde vamos, la meta, la visión, a dónde quiero llegar, cómo vamos, ¿sí?, métodos, estrategias, y con qué vamos. Aquí hay un tema clave que tiene que ver con recursos económicos, recursos financieros, recursos humanos, recursos físicos. ¿Con qué vamos? Porque tú puedes tener la voluntad, tienes la meta, pero si no tienes con qué ir, bueno, es una simple intencionalidad, una buena intención. Y ustedes saben, hay un dicho, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver con el camino al infierno. ¿Cómo está el camino al infierno? ¿Cómo es el camino al infierno? ¿Saben? ¿Alguien ha estado por allá? ¿Cómo es el camino al infierno? ¿Quién sabe? Lleno de buenas intenciones. Exacto. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, es decir, yo quería hacer un POA ideal. Yo quería que en el POA haya recursos de capacitación. Queríamos que en el POA aparezca esto. Queríamos hacer esto. Eso es un camino de buenas intenciones. Entonces, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Bueno, entonces estamos cumpliendo. Por eso decimos acá, si no sabemos a dónde vamos, obviamente lo importante es tener metas. Muy bien, tienes metas, tienes objetivos, sabes a dónde ir. Eso está clarísimo. Tienes la visión clara, tienes la misión definida. Entonces, perfecto. Hasta ahí la intención. Pero no basta. No basta. ¿Cómo vamos? La estrategia. ¿Qué métodos? ¿Qué estrategias? ¿Sí? ¿Qué actividades? Porque la estrategia está en función de tácticas, que enseguida vamos a mirar, ¿no? La estrategia tiene tácticas, y las tácticas son acciones, actividades. Entonces, tienes la meta, perfecto. Tienes las acciones, muy bien, ya vamos a hacer esto, A, B, C. Vamos a capacitar, cualificar, entregar bonos, vamos a construir viviendas, vamos a sensibilizar en género, porque Bolivia es un país muy machista. Entonces ya tienes acciones que desarrollas en tu plan. Y lo más importante, ¿con qué recursos? Entonces tienes metas, tienes actividades que ya has definido. Y si no tienes recursos, ¿harías algo? ¿Basta tu buena voluntad? ¿Qué dicen?
¿Qué opinan? ¿Qué pasa si no hay recursos? Nos han hecho recortes de presupuesto. O el presupuesto del año pasado ya no hay más en términos de la totalidad que teníamos. Ahora tenemos menos 30%, menos 40%. Entonces acá, colegas queridos, los recursos, por eso decimos acá, ¿con qué? Los recursos son muy importantes. Entonces no solo se trata de tener solo metas, no solo se trata de diseñar actividades solamente, sino también acompañar esos procesos con recursos. Ahora bien, también puede darse la otra situación. ¿Cuál es esa otra situación? Que haya recursos, pero que no haya actividades y que no haya metas. ¿Qué dice? Bueno, a veces hay actividades, hay metas, pero no hay la capacidad de ejecución. Y muchas veces, sobre todo en el sector público y en el sector privado. En mi experiencia tengo experiencia en el sector empresarial, pero mi experiencia en la cooperación, en distintas ONGs, muchas veces me ha mostrado que hay recursos, pero no se ejecuta. Muchas veces, en distintos proyectos, sin mencionar los nombres de las cooperaciones en las que estuve, por distintas razones, no se tuvo que gastar, imagínense. Había recursos, pero no se tenía la capacidad de ejecución. Teníamos que devolver dinero. ¿Qué les parece? Lo que más sobraba eran recursos. Y lo mismo pasa también, lo mismo sucede, lo mismo ocurre cuando de pronto, a mitad de año o a principios de año, sobre todo a mitad de año y en tal vez 3/4 de la ejecución, de un año, ya nos damos cuenta que muchos municipios, gobernaciones, el mismo Estado no ha gastado lo que tenía que gastar, ¿no? La ejecución pública no se ha efectuado adecuadamente, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, podemos tener recursos, pero si no tenemos la finalidad claramente establecida y esto de las actividades, cómo vamos, cómo tenemos esa capacidad dúctil, esa capacidad efectiva, estratégica de ejecutar, aunque tengamos recursos, tampoco vamos a llegar a nuestro plan. Entonces, es una triada, ¿sí? Ahí hay que trabajar con los 3 componentes: metas, actividades y recursos. Las 3, si se manejan bien, por supuesto que vamos a tener una muy, muy buena gestión, una muy buena gestión. Bien, seguimos. Hasta acá, comentarios, antes de pasar ya al otro punto, colegas. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos conversando? Sí, doctor. Bien. Perfecto. Entonces seguimos. Y ahora, en función de todos estos aspectos, ya vamos a conversar un poquito sobre esto, ¿no? Las diferencias entre estrategia, plan, programa y proyecto, ¿sí? Y avanzamos rápidamente. Bueno, cuando hablamos de estrategia, por supuesto, aquí establecemos las diferencias, la diferencia entre estrategia y plan, ¿sí? Aquí estamos hablando de la estrategia, la diferencia entre estrategia, plan, programa y proyecto. Bueno, número 1, ¿qué es la estrategia? La estrategia debe ser entendida como un concepto y una manera de pensar, ¿ya? ¿Sí? Eso básicamente. Luego, la estrategia como pensamiento a largo plazo, ¿sí? Nuevamente, 3 años, 4 años, 5 años. Y esto que me parece clave, el pensamiento complejo, el pensamiento sistémico. Entonces, cuando estamos hablando de estrategia, nos estamos refiriendo a un concepto, a una idea. José fue muy claro cuando mencionó la visión, ¿sí? Lo que queremos lograr de aquí a cierto tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, concepto y forma de pensar, ¿sí? Es la manera de entender algo en el largo plazo. Y acá, algo interesante, ¿no? El pensamiento sistémico y el pensamiento complejo. ¿Qué es el pensamiento sistémico? Acuérdense que el pensamiento sistémico es un concepto, una categoría creada por un filósofo francés, ¿sí? Edgar Morin, o Edgar Morin, como dicen los franceses, ¿no? Y tiene que ver con la relación del todo, y también tiene que ver con esto de la teoría de sistemas, ¿se acuerdan?
de Bertalanffy, el creador de la teoría de sistemas. Bertalanffy decía que un sistema está compuesto por 3 factores. Todo sistema debe tener una finalidad, un conjunto de elementos, de componentes y las relaciones entre esos componentes. Entonces, cuando hablamos de pensamiento sistémico, nos estamos refiriendo a un todo que tiene componentes relacionados entre sí, pero ese todo no es un todo entrópico o confuso, es un todo que tiene una orientación, que tiene una visión, que tiene una meta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pensamiento sistémico o pensamiento complejo, estamos hablando de tomar en cuenta todos los elementos relacionados a la estrategia, ¿ya? Entonces, no es unidireccional o no es vamos a decir, un concepto a partir del monismo en términos de mono, de una sola cosa, sino varios elementos, varios componentes, varios factores, varios contextos. Por eso, pensamiento sistémico. Entonces, todo eso es estrategia, la visión. Hace rato José lo dijo muy bien, la visión, lo que quiero lograr, ¿de acuerdo? El concepto, ¿qué tipo de organización queremos? Una organización flexible, una organización eficaz, eficiente, una organización que tenga una visión y una misión factibles de cumplir, ¿no? Entonces, ese es el concepto estratégico, lo podemos mencionar así, el concepto estratégico, la idea, ¿sí? El sueño, ¿ya? Por supuesto que también yo como ser humano podría tener una estrategia personal, ¿no? Nosotros, una estrategia profesional, mi sueño personal, mi sueño profesional, ¿sí? Bien. En cambio, el plan es mucho más, quizá podríamos llegar a decir, la estrategia es un intangible. En cambio, el plan ya es más tangible, ¿no? Más concreto, porque el plan ya implica un método. Lo que hace rato decíamos, ¿se acuerdan de esto? ¿Cómo vamos? El método, la forma de llegar, ¿cómo vamos? ¿No? Un método. Y ese método tiene componentes. Normalmente los planes, los programas, ¿sí? Tienen partes, tienen componentes. Las técnicas, ¿sí? Tienen un conjunto de procedimientos, ¿sí? La priorización, en otras palabras, una escala de ejecución, una escala de objetivos. La orientación, la gradación, es decir, todos están concatenados, todos están vinculados. Entonces, estrategia y plan. Pero para poder cumplir con el plan, para llevar adelante este plan, queridos colegas, amigos, no podemos descuidar, ¿sí? No podemos dejar de tener lo que es la estrategia. ¿De acuerdo? Porque yo podría tener un plan sin estrategia, pero también podría tener una estrategia sin un plan. Si tengo una estrategia, una buena intención, un buen sueño, una buena visión, otra vez, el camino al infierno, lleno de buenas intenciones. Necesito ese sueño, por supuesto, claro que sí. Pero si no tengo el plan, la estrategia se va a diluir, la estrategia se va a disipar. Pero puede ser que tenga un plan, pero no tengo el sueño, no tengo la visión. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo me veo a mí mismo de aquí a 3 años? ¿Cómo veo a mi organización, a mi institución de aquí a 3 o 4 años o 5 años? Entonces, tiene que haber una combinación entre este sueño intangible y esta experiencia concreta tangible, estrategia y plan. ¿De acuerdo? Bien, ¿queda claro? ¿Seguimos? ¿Seguimos, colegas? ¿Algún comentario hasta acá? Es importante, creo, siempre tomar en cuenta todos estos aspectos, ya que en muchas empresas han planificado estratégicamente y se han saltado pasos y no les ha ido muy bien, ¿no? Ya, José, correcto. Es cierto. Entonces, tú tienes mucha razón. Es decir, tenemos la estrategia, el sueño, pero quizá no hemos cumplido con ciertas etapas, ciertas fases que son parte del plan. ¿Ya? Bien, gracias, José. Bien, seguimos entonces, en esta lógica de explicación.
Y acá encontramos la secuencia, ¿no? La secuencia vertical de la planificación. Aquí yo colocaría, lo que dijimos hace ratito, hace unos instantes, la estrategia, ¿no? Aquí faltaría colocar, ¿sí? Aquí faltaría colocar en esta primera parte, ¿sí? La estrategia. Aquí voy a tratar de rayar, de colocar una E. La estrategia, como hemos dicho hace rato, la estrategia, colegas, es ¿qué cosa? El pensamiento estratégico, ¿no? El pensamiento a largo plazo, el pensamiento complejo, el pensamiento sistémico. Pero este pensamiento ya se aterriza en un plan que es ya más concreto. Y ese plan, a su vez, se puede concretizar en un programa, ¿sí? En un programa mucho más específico. Y el programa, aún más específicamente, se puede transformar, convertir en un proyecto o incluso en más proyectos. Normalmente un programa tiene varios proyectos, ¿no? Normalmente. Puede tener un proyecto 1, 2, 3, dependiendo. Entonces, la planificación, ¿por qué hablamos de la secuencia vertical? La planificación es de arriba a abajo. O sea, primero definimos la estrategia, el plan, el programa, el proyecto. ¿Ya? Pero, ¿ya? La ejecución es de abajo arriba. La concreción, la materialización es de abajo arriba. En otras palabras, cumplo el proyecto, ¿sí? Con el cumplimiento de los proyectos estoy cumpliendo el programa, con el cumplimiento del programa cumplo el plan y con el cumplimiento del plan llego a cumplir la estrategia, ¿ya? Ahora, así como hace rato dijimos, el programa puede tener varios proyectos, el plan también puede tener varios programas. Un programa 1, un programa 2, un programa 3, dependiendo de la envergadura, dependiendo de las características, ¿ya? Del plan, ¿de acuerdo? Y la estrategia puede tener varios planes. Podríamos tener una estrategia país, la estrategia país 2030, digamos, la estrategia país 2030. ¿Ya? Aquí pongo la estrategia país 2030. Muy bien, y esta estrategia tiene como 5 o 10 planes, plan en educación, o plan en desarrollo humano, digamos, le podemos llamar. Un plan de desarrollo humano. Después tiene un plan de infraestructura y así podemos tener planes. Y dentro del plan de desarrollo humano, el programa de educación, el programa de salud, el programa de vivienda, todo lo que tiene que ver con desarrollo humano. Y cada programa diferentes proyectos. Entonces, cuando estoy planificando, fíjense, planifico el sueño, hago el plan, el programa, el proyecto, todos mis sueños después se convierten aquí operativamente, se van desglosando mis sueños ya concretamente a partir del plan, a partir del sueño de la estrategia, de forma vertical. Pero cuando ya, fíjense que esto es importante, yo planifico desde acá, tomando en cuenta esta estrategia, este sueño, esta visión, y poco a poco, hasta llegar a un nivel de detalle de proyecto, ¿de acuerdo? Pero cuando ya esto ha sido aprobado y necesito ejecutar, entonces esto poco a poco cobra sentido, cobra materialización, los proyectos se convierten en programas consolidados, los programas en planes, y el cumplimiento de planes permite que la estrategia se haya cumplido, ¿sí? Entonces, por eso hay una relación vertical de abajo arriba, de arriba abajo y de abajo arriba. Planificamos de arriba abajo y ejecutamos de abajo arriba, ¿ya? Si solo tengo el proyecto, soy un activista, sin un sueño. Pero si solo tengo la estrategia, soy un soñador sin cosas concretas para ejecutar, sin cosas concretas para hacer, para llevar adelante, ¿ya? Bien, entonces, esa es un poco la relación vertical en la planificación. Estrategia, plan, programa, proyecto. Y acá vamos a ver un poco también ya en otro contexto, ¿no? En un contexto más horizontal, más apaisado, ¿sí? El plan, como ya dijimos hace rato, y como dijimos, incluso encima del plan está la estrategia país, digamos, o puede ser la estrategia organizacional, ¿no? La estrategia de la organización. Esa estrategia tiene un plan, o puede tener varios planes, como ya dijimos, pero este plan tiene un programa 1, otro programa,
Y el programa tiene también proyectos, por supuesto que sí, proyectos, ¿de acuerdo? Y el proyecto, inclusive esto está aquí más detallado, ya se traduce en actividades, ¿ya? Y las actividades en tareas, ¿sí? Esto de alguna manera puede inclusive vincularse a lo que normalmente se hace en el POA, ¿no? Llega a nivel de tarea, ¿sí? Entonces, el conjunto de tareas permite lograr una actividad, el conjunto de actividades, un proyecto, y el conjunto de proyectos, un programa. Y con el cumplimiento del programa, llego a ejecutar, llego a cumplir el plan. Y con el cumplimiento de varios planes, 2 o 3 planes, puedo cumplir mi estrategia mayor, el pensamiento estratégico, el pensamiento que me permite justamente establecer una manera diferente, ¿sí?, de entender el sueño, pero a partir de la concreción, ¿sí? Bien. ¿Qué les parece, colegas, compañeros, esta relación? Plan, programa, proyecto. Estrategia, plan, programa, proyecto y de forma horizontal, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? Doctor, una pregunta. ¿Cuáles son los instrumentos para poder planificar de plan, programa, proyecto y para la ejecución, qué instrumentos me permite poder evaluar si se han cumplido todo lo que se ha planificado? Excelente, muy bien. Dependiendo del modelo que nosotros podamos utilizar, la pregunta es muy buena. Recordame tu nombre, por favor. David Benítez, doctor, sí. Ya, David. Podemos utilizar, dependiendo, supongamos, podemos utilizar el marco lógico. El marco lógico es una herramienta de planificación, ¿ya? Por si acaso. El marco lógico se utiliza en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sobre todo no gubernamentales. Ya, nosotros, como les dije hace rato, yo trabajaba en la cooperación suiza, en la embajada de Suiza, en un programa, en un proyecto, ¿sí? Pero nosotros utilizamos el marco lógico como herramienta de planificación. Entonces, nuestro marco lógico era el plan, y dentro de nuestro marco lógico teníamos programas, teníamos proyectos, actividades y tareas. Entonces, hay toda una relación instrumental en el marco lógico porque ya tiene, ¿no?, su visión, su misión, sus tareas y todo aquello. Entonces, depende de la organización. Un buen ejemplo, querido David, ¿sí? Un buen ejemplo, como te digo, de herramienta de planificación es justamente el marco lógico como herramienta de planificación. 1. 2. También tú hacías una consulta sobre herramientas de monitoreo. Claro que sí. También el marco lógico contempla un segundo componente de monitoreo y evaluación. Sin embargo, aquí hay un detalle no menor. Cuando tú manejas este instrumento que se llama el marco lógico como herramienta de planificación, ¿ya? Y obviamente el gerente del proyecto, el director del proyecto, necesita evaluar, hacer el seguimiento, hacer el monitoreo, necesita tener el marco lógico y los indicadores del marco lógico. En otras palabras, para evaluar, para hacer el seguimiento o el monitoreo del proyecto o del programa, ¿sí?, uno utiliza los indicadores cualitativos y los indicadores cuantitativos que el marco lógico que ya define, David, ¿sí? Cuando estamos haciendo el marco lógico, ya planteamos, incluso hay indicadores intermedios, indicadores de proceso, y hay indicadores de resultado, ¿ya? Entonces, cuando yo hago cuando yo hago el monitoreo, el seguimiento, la evaluación de proceso, no necesito crear otra herramienta, no necesito crear otro referente. El referente para el monitoreo y la evaluación sigue siendo el marco lógico. ¿Por qué? Porque ese marco lógico dice, teníamos este programa, teníamos el proyecto, y el proyecto tiene sus indicadores, las actividades también, las tareas también. Por tanto, eso me sirve de referencia para hacer el monitoreo. Entonces, un evaluador o un gerente de proyecto agarra el marco lógico y con el marco lógico justamente desarrolla el monitoreo. Ahora bien, puede haber un instrumental, ¿sí? Puede haber un conjunto de instrumentos, de herramientas para hacer el seguimiento del monitoreo. ¿Qué instrumentos? Encuestas,
entrevistas. O sea, yo, gerente de proyecto, puedo utilizar esos instrumentos para saber si los indicadores se han cumplido. Como te digo, si es muy detallado el programa, de hecho, la cooperación suiza manejaba programas, pero detalladísimos, muy detallados. Entonces, había que trabajar con indicadores de proceso e indicadores de resultado. Indicador de proceso, facilitadores contratados para capacitar, por decir, en seguros inclusivos, si era un proyecto de inclusión. ¿Ya? 200 personas capacitadas, mujeres de áreas rurales, indicador de resultado. Entonces, ya el marco lógico contempla en su planificación estos indicadores. Entonces, yo, si voy a evaluar, voy a hacer el seguimiento, voy a hacer el monitoreo, tomo en cuenta lo que ya está en el marco lógico. No puedo utilizar algo que no se haya aplicado, utilizado. La referencia mayor es el marco lógico. Y continuando, mi querido David, si me permites, hace años también me tocó evaluar proyectos. Antes de la cooperación, yo trabajaba como consultor, me contrataron en varias instituciones, en distintos momentos, por supuesto, para evaluar el proyecto, evaluar el programa, evaluar el plan, dependiendo de cómo se, porque algunas intervenciones se plantean como programa, otras como proyecto, dependiendo, ¿no? La organización define, porque esto es dúctil, no es rígido, no es único para todos. Por ejemplo, la cooperación suiza no le llamaba programa, le llamaba proyecto, pero era un proyecto para 5 años. O sea, en otras palabras, el proyecto era en el marco lógico, era para 5 años. En realidad eso era un plan, pero bueno, cierro el paréntesis. Lo que les decía, ¿no? A mí me llamaban para evaluar un proyecto, me llamaron para evaluar un programa, en este caso un programa de 10 años. Imagínate, 10 años, David. Un programa que se ejecutó en Santa Cruz, lo ejecutó la PASOC, ¿no? Un programa con cooperación, con financiamiento de la cooperación. Y yo tenía que evaluar 10 años, ¿puedes creer, David? 10 años. ¿Cómo recupero información de hace 8, 9 años? Fue muy complejo, pero fue muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que yo hice como evaluador externo en este caso? ¿Ya? Ex post, externo. Por favor, ¿me pueden prestar el marco lógico o la herramienta de planificación que ustedes utilizaron? ¿Ya? Y en base o con base en esas herramientas, en base a ese plan, yo ya empezaba a realizar todas mis actividades de evaluación y monitoreo. No puedo yo crear otra. ¿Por qué? Porque la evaluación, ¿qué es? El monitoreo, ¿qué es? El seguimiento, ¿qué es, mi querido David, José y todos los que estamos acá? No es otra cosa que la comparación entre lo que se planificó y lo que se ejecutó. Eso es la evaluación. A diferencia de la sistematización, ya que tiene otro discurso, que tiene otra manera de hacer. ¿De acuerdo? Ahora, eso en cuanto a una ONG, a un proyecto social, un proyecto socioeconómico, un proyecto de inclusión, porque todos los proyectos o programas, como dije, manejan herramientas de planificación. Ahora, sin embargo, también puede darse el caso de que sea una empresa, una institución, una empresa privada que quizá no maneja el marco lógico, maneja otra herramienta como el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral, que vamos a mirar también como herramienta de planificación. Ya el cuadro de mando integral tiene otros componentes, tiene otros elementos donde los clientes tienen una parte importante, ¿sí? Los proveedores tienen otra parte importante, ¿ya? Entonces, si es una empresa y el objetivo es rentabilidad, maximizar ganancias, por supuesto, generar lucro, entonces, obviamente, otra será la herramienta de planificación y herramientas que a partir de las cuales, de esa herramienta, surgirán los elementos para monitorear, para hacer la evaluación. Ya en el Balance Scorecard planificaré las ventas de productos, de servicios, dependiendo, reitero, de la naturaleza, de la característica, David, de la institución privada en este caso. Ahora, si se trata del sector público, mi querido David, es más sencillo. ¿Por qué? Entre comillas, más sencillo, porque el sector público ya tiene normas de planificación. Y ustedes lo saben, ya hay normas, ya no hay por dónde perderse, simplemente hay que cumplir la norma. La SAFCO, la 1178, define cómo tiene que ser. El Ministerio de Finanzas define cómo tiene que hacer. El Ministerio de Finanzas hace el monitoreo
El Ministerio de Finanzas sabe cuánto la UNSA ha ejecutado de su presupuesto del año 2020, está todo centralizado, ¿de acuerdo? Hay mucha discusión sobre la ley SAFCO, porque es una ley del año 1993, 92, del gobierno de Jaime Paz Zamora. La ley SAFCO tiene ¿cuántos años? Unos 20 o 30 años, más o menos. Y la ley SAFCO muy interesante la ley SAFCO, seguramente aquí los que manejan muy bien la administración saben que la ley SAFCO de alguna manera da una pauta de cómo tiene que ser la administración pública con criterios modernos, ¿no? De planificación, organización, gestión y control. Entonces fue una gran experiencia en su momento, pero reitero yo, la ley SAFCO todavía está vigente en el sector público para controlar lo que se hace en las empresas públicas. Bueno, eso es un tema de debate, por un lado. Y por otro lado, ya hay otro tema de debate que seguramente el próximo gobierno lo va a trabajar, tiene que ver con el pacto fiscal, el tema de impuestos, o con lo que está pasando con el tema de educación, ¿no? La gobernación de Santa Cruz ha dicho, nosotros podemos administrar educación, es un tema de debate, porque el gobierno anterior no quiso descentralizar la educación. Se centralizó tanto que desde el Ministerio de Educación se daban las líneas curriculares. Yo creo que el próximo año se va a trabajar mucho sobre este tema de la gestión curricular a partir de gobernaciones y de municipios. Es un tema de debate, por si acaso. Pero bueno, ¿qué es lo que, para cerrar un poco la explicación, mi querido David? Lo que estoy diciendo es que a efectos de la parte pública ya hay normativas definidas a dónde se quiere llegar. Hasta ahora, miren, fíjense, ustedes saben la estrategia 2025, ¿no? La estrategia 2025. ¿Se acuerdan? La estrategia 2025, la agenda del pueblo, la agenda. Esa estrategia sigue vigente, porque acuérdense que el MAS manejó los 13 pilares famosos y todas las instituciones públicas, todos los ministerios se alinean a esa estrategia, la estrategia 2025. Y de ahí, si ustedes han leído los famosos 13 pilares, de cada pilar se desprenden lo que se va a hacer de forma sectorial, en el sector educación, sector salud, sector economía. Entonces, en el sector público está mucho más claro, no hay por dónde perderse. No es que esté mucho más claro, sino que hay una normativa ya definida para planificar, ya para asignar presupuestos. ¿Ya? Y esa normativa está ya totalmente, como digo, centralizada. Ahí simplemente, si somos funcionarios públicos, simplemente hay que poner donde hay que poner, nada más. Quizás donde intervienen las autoridades, las MAES, los directores de asuntos administrativos, está justamente en la confección, en la elaboración de los POAs, ¿no? Que se sugiere que sean de presupuesto cero, pero como ya hemos dicho la otra vez, normalmente los POAs simplemente son la continuación de los POAs anteriores, ¿no? Pero bueno, eso es otro punto. Entonces, querido David, espero haber respondido tu consulta, David, sobre esto de las estrategias y herramientas de monitoreo. Sí, gracias, doctor. Aclarado. Bien, buenísimo, buenísimo. Entonces, sigamos, por favor, sigamos. Y acá les presento algo que no sé si ustedes han leído y tiene que ver con lo que alguna vez Mario Benedetti escribió. No sé si escucharon hablar de Mario Benedetti, un poeta, dramaturgo uruguayo. Y él dice algo interesante, ¿no? Algo muy, muy bonito, ¿no? Una especie de poema. Y la diferencia entre táctica y estrategia. A ver, les paso esto, ¿no? En realidad, este poema está aquí, es el mismo, ¿sí? Claro que sí, como es un símbolo, Mario Benedetti es un poeta muy, muy conocido y tiene muy buenos poemas. Exacto. Y fíjense, dice, mi táctica es mirarte, aprender cómo sos y quererte como sos. ¿Qué tal? Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto,
por fin me necesites. ¿Qué tal? ¿Qué podríamos inferir de este poema? ¿Cuál es la diferencia entre táctica y estrategia? En 2 palabras. ¿Cuál sería esa diferencia según este poema de Mario Benedetti? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Pienso que la táctica son los pasos que él quiere tomar y la Ya, estrategia ya ser el resultado o el conjunto de los pasos para el resultado que él quiere, ¿no? Para el objetivo que él quiere lograr. No sé si bien. estoy... Sí, José, estás muy bien. Es verdad. Entonces, la diferencia entre táctica y estrategia es esa, ¿no? Estrategia es el sueño, la meta, y la táctica, los pasos a seguir, ¿sí? La táctica son esos pequeños eslabones de esa gran escalera que me van a conducir a llegar a una meta específica. ¿Les parece? Táctica y estrategia. Muy bien, vamos que el tiempo apremia. Vámonos que el tiempo apremia. Perfecto, entonces ya yo quiero cerrar con estas 2 últimas láminas nuestra sesión. ¿Estamos bien? ¿Estamos con la hora? ¿Qué dicen? Bien, perdón, ¿hasta qué hora tenemos, colegas? ¿Hasta qué hora nuestra clase? Hasta las 9, Lisa. Ah, ya, perfecto. Vamos con algunos... Bien, ya casi, ¿no? Entonces, en esa tesitura, ¿cuáles son algunas etapas de nuestra planificación? Como ya dijimos, número 1, ¿sí? Analizar la posición actual. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Luego, mirar más adelante, ¿no? En los objetivos de largo plazo, nuestra meta, nuestra finalidad, ¿ya? Ahora, esto, incluso podríamos decir, esto es de en doble sentido, ¿no? De doble vía, por si acaso, ¿no? Esto es muy importante también, porque ¿a dónde quiero llegar? Desde donde yo estoy. Entonces, es muy didáctico, perdón, muy dialéctico, es muy interactivo esto. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Muy bien. Y luego, fíjense, este otro tema es clave, la ejecución. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, si solo yo tengo metas, objetivos, ¿sí? Simplemente son intencionalidades. Lo más importante es la ejecución, la actuación, llevar adelante, ¿ya? Y luego de la ejecución, aquí viene lo que decía José hace rato, la retroalimentación, ¿sí? Esto tiene que ver con el cumplimiento, ¿sí? Con la verificación, con el control, retroalimentar. Estamos bien, estamos mejor, hacer el feedback necesario, ¿no? La evaluación, el retorno, ¿de acuerdo? La devolución, esto está bien, esto está mal, esto hay que mejorar, esto hay que corregir, ¿sí? ¿Por qué? Porque, colegas, la ejecución es un tema que requiere, ¿qué cosa? Juego de cintura, ¿o no? Requiere juego de cintura, requiere habilidades de gerencia de la ejecución. Una cosa es cuando planificamos, pero cuando ejecutamos se presentan problemas, dificultades, obstáculos, presiones. Y a veces estas presiones se vuelven en barreras muy fuertes. Entonces, no lo que tú planificas en un 100% se cumple en un 100%, a veces al 80%, a veces al 70%, porque hay un montón de barreras, obstáculos, presiones, factores que no podemos controlar. Por eso la ejecución es la parte más importante. Pero si no hay planificación, la ejecución simplemente se vuelve un activismo sin saber a dónde ir. Eres activista, pero ¿cuál es el objetivo? Es pura acción, pura práctica, pura empiria. Necesitamos tener un sueño que sea la que conduzca o el que conduzca a la ejecución. Y una vez que ejecutamos, importante la reflexión, sentarnos, pensar, meditar. ¿Lo hicimos bien? ¿Qué podríamos haber mejorado? ¿Qué salió muy bien? ¿Qué salió mal? ¿No? Lecciones aprendidas, ¿de acuerdo?
hay los factores negativos y los factores positivos, los errores, aprender del error. Aquí está la pedagogía del error, ¿ya? Y con todo eso, vuelvo otra vez al círculo del proyecto, ¿sí? El ciclo del proyecto, para volver a analizar mi situación, ¿no? Entonces, estos son los 4 componentes principales de todo proceso de planificación estratégica. No basta solo con el sueño, también hay que ejecutar y hay que ejecutar muy bien. Esto sí, le daría fuerte énfasis a esto. Y esto que alimenta, que corrige, que mejora, ¿ya? Bien, y acá, ya para cerrar, por favor, tenemos esto, ¿no? La vinculación entre planificación estratégica y la planificación operativa. Como ya dijimos, en la planificación estratégica está el sueño, con la visión, la misión, los objetivos estratégicos, ¿de acuerdo? Obviamente el diagnóstico que decíamos acá atrás, este diagnóstico importante, la situación en la que nos encontramos, ¿ya? Lo que decía hace rato José, los indicadores, estos indicadores son muy importantes, metas anuales, metas financieras, cuánto nos hemos propuesto, todo eso es parte de la planificación, ¿sí? Muy bien, y eso da lugar a una planificación programática, que ya implica, como habíamos dicho hace rato, en esto de los mandos intermedios, los programas, ¿se acuerdan este esquema? Este esquema básicamente, una vez que yo tengo mi plan, tengo un programa, ¿sí? ¿De acuerdo? Mi planificación programática, que ya tiene todos estos aspectos, ¿no? Los propósitos, los productos por componentes. Y yo luego tengo, por supuesto, ¿sí? Una planificación mucho más detallada, mucho más operativa, ¿no? Una planificación más específica, ya con metas físicas, puede ser trimestral, puede ser bimestral o semestral, dependiendo del tipo de organización en que nos encontramos. ¿Por qué? Porque eso me permite hacer el seguimiento respectivo. Entonces, una planificación estratégica que puede ser a 3 años, una planificación programática que puede ser a 1 año y una planificación operativa más detallada que puede ser por trimestres o por semestres, dependiendo de la naturaleza de la organización, ¿ya? Entonces, todo está de forma articulada para que yo pueda tener una, por supuesto, visión en términos de concatenación, de relación, ¿sí? Entre estos distintos componentes de la planificación, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora les voy a dar un ejercicio para la casa. Esto ya lo tienen en sus presentaciones, pero me gustaría que ustedes hagan un análisis de este ejercicio, por favor. Ya, gestión por resultados, aquí hay una historia, y vamos a reflexionar sobre esta historia. No sé si leyeron esta historia ya, pero esto me van a mostrar los resultados en la siguiente sesión. ¿Ya? Y acá hay una segunda parte, que este es el ejercicio, por favor, que lo van a elaborar ustedes, ¿sí? Este es el ejercicio que tiene 3 preguntas y ustedes van a llenar. Pero aquí hay un detalle no menor, colegas, compañeros, por favor. Van a llenar este trabajo de forma individual, colocan aquí abajo su nombre y van a subir esto a la plataforma. ¿Les parece? No se olviden que seguramente han hecho su mapa, el mapa de la empatía, ¿no? Que han subido a la plataforma. Entonces, vamos a abrir una tarea para que ustedes puedan subir este mapa o esta gestión, este cuadro de gestión de resultados para que ustedes puedan colocar esta tarea individual en la plataforma donde corresponda. ¿Les parece? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, hasta aquí. Comentarios finales, compañeros, ¿cómo les ha parecido nuestra clase? Y mientras ustedes van comentando, yo voy a rápidamente tomar nota de quienes han estado en nuestra sesión por
el encargo de la institución, me dice Ademar, tomamos lista, me dice, entonces, por eso. Mientras tanto, comentarios finales de nuestra sesión, ¿qué les ha parecido, colegas, por favor? ¿Con qué nos vamos de esta sesión? Creo que queda un poco más claro el concepto de planificación, así como los alcances que tiene. Y creo que esto lo ha desarrollado mucho más en esta clase, ¿no? Y eso es positivo para nosotros como profesionales. Muy bien, Lía, gracias. ¿Más comentarios, por favor? Sí, doctor, la aplicación del marco lógico, ¿no? En este caso de las entidades, podría ser las ONGs, a comparación de lo que se maneja las entidades públicas, ¿no? Que obviamente tienen sus propios subsistemas para poder controlar, además que tiene el sistema de inversión pública, el SPIE, después, ¿qué le digo? Que se tiene un plan, el 2025, que están formadas en los 13 pilares que he indicado, ¿no? Entonces, eso podría opinar, doctor. Bueno, sería bueno tal vez saber a profundidad, ¿no? Lo que plantea el marco lógico, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí, mi querido David. Bien, ¿algún comentario más, compañeros? Me gustó lo que dijo Lía. Evidentemente, la idea es profundizar, ampliar, darle la importancia que merece la planificación. Y lo de David, sí, está entre nuestras clases. Ya vamos a ver, desde la siguiente sesión vamos a ver herramientas de planificación, y una de esas herramientas, si bien no estaba en nuestra sumilla, pero yo lo considero importante porque es la principal herramienta que se maneja, ¿no? En las instituciones de cooperación. Bien, voy a llamar lista. ¿Está Claudita Andreu? Sí, profe, presente. Claudita, hoy estuve... sí, te escuché. Sí. Telma Arias. Telmita creo que no nos acompaña hoy día. Bien, luego está Benítez. Sí, claro. Benítez, David, ¿está bien? Sí, doctor, presente. Bien, Soledad Choque Navarro. Soledad, creo que hoy no pudo estar. Isabel Espinosa. Presente, doctor. Bien, Isabelita, hoy no te escuchamos. Estuviste silente. Bien, Mariela Estíbariz. Buenas noches, doctor, presente. Muy bien, Marielita. José Cruz García. José, claro, de verdad, José, estuviste. Presente, doctor. Bien, Clarisa Jiménez. Clarisa. Presente, licenciado, presente. Perfecto. Horacio Merino. Presente, licenciado. Bien, Horacio. Micaela Pacheco. Micaelita, ¿está Micaela? Sí, licenciado, buenas noches. Muy bien, Micaela. Gabriela Quisbert. Gabrielita. Buenas noches. Lía Ríos. Claro que sí, Lía, ¿tú estás? Presente, doctor. Patricia Rocha. ¿Está Pati? Patricia. Sí, doctor, presente. Bien, Patricia. El micrófono no sirve. Alejandra Rocha. Ale. Presente, licen, aquí. Sí, ahí ya te tengo entre las chicas que participaron. Maribel Siñani. Maribel. Presente, doctor, buenas noches. Maribel, buenas noches. Daniela Alejandra. Presente, doctor, buenas noches. Bien, Alejandra, perfecto. Y Balbina Zurita. Balbina. Presente, doctor. Bien, muchas gracias, pues muy buenas noches que tengan ustedes. Ya nos vamos a estar viendo en la siguiente clase, entonces no se olviden de ese ejercicio, gestión por resultados, por favor, para que ustedes puedan trabajar individualmente. Ya vamos a hacer algunas prácticas grupales también, pero en este caso vamos a trabajar individualmente. ¿Está bien? Muy bien, doctor. Buenas noches. Nos vemos hasta el viernes. Sí, hasta el viernes. Gracias. Que descanse. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Compañeros. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor.